El problema de la fecha del fin del mundo. En otros posts de esta cripta he tratado el tema de la fecha del fin del mundo. No es algo fácil de determinar, puesto que, como dicen las escrituras, solo lo sabe el Padre. Es decir, de las tres personas de la Santísima Trinidad, solo conoce tal fecha el Padre. No vamos a perseguir imposibles, pero sí vamos a aproximarnos a saber cuándo esto puede dar un cambio significativo. Cuando se habla de apocalipsis o del fin del mundo, enseguida se dice el manido tópico de no es que vaya a acabar el planeta Tierra, sino que es el fin de una época. De tanto oír la misma idiotez, ya me pregunto si ser idiota es gratis o las nuevas generaciones de los pseudoinvestigadores del misterio son tan tontos como las que los precedieron. Y de esto ya hablaré alguna vez porque tela marinera los nuevos podcasts de gente del misterio. Ayer hice el esfuerzo de escuchar uno muy recomendado y muy publicitado de un hombre que incluso ha pasado por cuarto milenio y que la verdad ha sido muy decepcionante. En honor a la verdad hay que decir que las tonterías las dijo el entrevistado. Si basas tu programa de radio o podcast en entrevistar a gente, al final el programa es de la gente que entrevistas, claramente. Un programa de entrevistas es cómodo porque no tienes que pensar, el programa te lo hace el entrevistado. Algún viejísimo locutor del misterio ahora en la radio pública ha vivido de eso su ya muy larga vida. No quiero decir con esto que esté mal, ni muchísimo menos, ni que no tenga mérito, pero es lo que es. Es decir, si tu programa o tu podcast es un cascarón vacío que depende de la venida de entrevistados a los que tú entrevistas y que cuentan allí su película y su historia y tal, bueno, pues al final primero necesitas una legión de gente para rellenar las horas y luego pues puedes ser víctima de las sandeces o de las idioteces que digan en tu programa, claramente. Creo que para llevar a un entrevistado a que diga estas tontunas, lo mejor las dices tú mismo y listo, que para eso es tu medio. Bueno, volviendo a lo que nos ocupa, yo quiero lograr lo siguiente: establecer el acontecimiento o acontecimientos que darán inicio al fin de los tiempos de forma inequívoca. No es tarea fácil, luego empezaremos por hacer algunas precisiones. Lo que voy a dar son 3 criterios que nos van a servir de guía para identificar esos acontecimientos. El mundo está lleno de acontecimientos, todos los días pasan cosas, unas tienen importancia, otras menos, otras parece que sí, pero luego es que no, y otras pasan desapercibidas y sí tienen importancia, ¿no? Entonces, con estos 3 criterios, quiero que sirvan para precisamente eso, ¿no? Para identificar aquellos acontecimientos que pueden, que nos estén diciendo que estamos ya en el apocalipsis. Bueno, pues veamos qué es el Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia, que en griego antiguo significa revelación. Punto. De siempre se ha interpretado que este particular libro de la Biblia, escrito por San Juan en la isla de Patmos en la primera mitad del siglo I, o posiblemente en la segunda mitad, ¿vale? Es decir, es un libro escrito por San Juan y es un libro revelado. Eso se llama revelación, es decir, un ángel, alguien, le ha revelado a San Juan, ha bajado a la isla de Patmos y le ha dicho que escriba lo que ahora nosotros conocemos por Apocalipsis. Eso es el Apocalipsis, ni más ni menos. El problema con el libro del Apocalipsis es el de la interpretación. La Iglesia Católica y sus doctores le han dado vueltas a este libro durante 2000 años y no han llegado a ninguna conclusión válida de momento. Es un libro muy alegórico. Todos los sacerdotes con los que he consultado dicen que es imposible interpretarlo, que sabremos lo que quiere decir, pero cuando ya los acontecimientos estén encima y no haya lugar a dudas. Yo os remito, por ejemplo, a la interpretación de la Biblia de la Universidad de Navarra. Es un libro con un montón de páginas y entonces versículo a versículo se interpreta, se da una explicación más o menos actual
de la Biblia por parte de la Universidad de Navarra, ¿no? Yo tengo ese libro, es muy bueno y muy consultable, pero claro, es una interpretación, es decir, es que lo que la Iglesia a lo largo de 2000 años pues le ha dicho al mundo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no falle o que falte información, ¿vale? Como se dice ahora, es un tema abierto, ¿vale? Bueno, pues el Apocalipsis también es un libro y por lo tanto hay que leerlo. El hecho de que tenga interpretación incierta no quiere decir que no haya que leerlo e intentar que nos inspire. En las oscuras estanterías de esta cripta guardo un ejemplar encuadernado en tela roja con muchas iluminaciones a 7 tintas. Os recomiendo un buen ejemplar con imágenes que os sugieran cosas durante la lectura. Además debería estar comentado, ¿vale? El que yo tengo está comentado por Hans-Urs von Balthasar, que es un buen teólogo. Recomiendo que el Apocalipsis se lea con frecuencia. Bueno, veamos qué es el fin del mundo. Entendiendo el mundo como este planeta purgatorio donde habitamos, la Tierra, el fin del mundo sería el final físico del planeta Tierra. Y si no el final físico, pues casi. Me explico a continuación. Esto es un acontecimiento que puede ser espiritual o no. Es decir, el mundo, este planeta, puede llegar a su fin perfectamente mañana mismo. De hecho, cuando el Sol se convierta en una gigante roja, volatilizará la Tierra cuando se hinche. También podría sufrir el impacto de un asteroide muy grande. No destruiría el planeta como tal, no lo convertiría en vapor, pero lo haría inhabitable. Puede perder la atmósfera, calentarse como Venus, enfriarse como Marte, en fin, un largo rosario de catástrofes que pueden suponer el final del planeta como lugar óptimo para albergar vida. Eso sería el fin del mundo, ¿no? Son como vemos, cosas diferentes, ¿no? Apocalipsis, fin del mundo, fin de los tiempos, ya lo veremos. Mi opinión es que esa eventualidad no llegará nunca. Por supuesto que habrá catástrofes naturales y ambientales. De hecho, ocurren continuamente. Lo han hecho en el pasado y lo harán en el futuro. Es decir, no creo en un final físico del planeta, o al menos no en uno en el que nosotros perezcamos. Sin embargo, cuando digo nosotros como especie. Sin embargo, a lo largo de mi vida sí que en alguna ocasión he experimentado la sensación de que se acercaba un posible final del mundo. Ahora estoy convencido de que eso no ocurrirá, pero sí que puede haber acontecimientos que se le parecerán mucho. Ese tipo de acontecimientos son, por ejemplo, las guerras. Durante la Segunda Guerra Mundial, mucha gente, sobre todo en Europa, pues pensarían, claro, que ha empezado una especie de apocalipsis y tenían toda la razón del mundo, ¿no? Para ellos no dejaba de ser, apocalipsis y medio. Durante la Primera Guerra del Golfo, guerra en la que participé, sí llegué a convencerme durante un tiempo de que podría ocurrir una hecatombe nuclear o al menos una ruina económica generalizada. No planetaria, pero sí en las economías más importantes de la Tierra. Vistos los acontecimientos con retrospectiva, ¿verdad? Tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Primera del Golfo, pues estábamos muy lejos de cualquier evento siquiera similar a un apocalipsis. Fueron sucesos muy graves, sin duda, pero muy lejanos del fin. Y un poco la intención de este post, como he dicho, es identificar esos acontecimientos o eventos serios y terribles que determinarían el inicio del apocalipsis y saberlos distinguir de lo que simplemente son, pues catástrofes pasajeras que le ocurren a la humanidad de vez en cuando. El fin de los tiempos. El fin de los tiempos vendría a ser como el primer capítulo del Apocalipsis, ¿vale? Vendría a ser como esas etapas iniciales del cumplimiento del Apocalipsis en las que aún no sabemos exactamente si estamos o no dentro del Apocalipsis, porque la realidad de los acontecimientos no encuentra todavía suficiente reflejo en las Escrituras, ¿vale? Necesitamos pues encontrar un método, unos criterios para detectar el comienzo del Apocalipsis en estas etapas tempranas, es decir, de lo que estamos definiendo como el fin de los tiempos. A veces emplearé indistintamente por comodidad simplemente fin de los tiempos o apocalipsis, porque el fin de los tiempos no deja de ser una parte del apocalipsis, ¿no? El principio. Digo que es por comodidad, pero son cosas diferentes, ¿vale?
Bueno, querría decir que si al menos si no somos capaces de encontrar este método del que hablo, sí que deberíamos adquirir la capacidad de razonar sobre el tema y de tener los conocimientos necesarios para afinar nuestra percepción sobre este importante asunto. Si es verdad que estamos al inicio de los últimos tiempos, debería reflejarse esto siquiera aunque sea un poco nada más en el Apocalipsis, aunque sea de refilón, de pasada. ¿Cómo distinguir una guerra más de la guerra con mayúsculas? ¿Cómo distinguir una dictadura más de la dictadura con mayúsculas? Por ejemplo, ese es el problema al que nos enfrentamos. Criterios e indicios. Necesitamos, para resolver este problema, hacer dos listas. Una lista de criterios y otra lista de indicios. A ver, lo importante es la lista de criterios, ¿vale? Que son las guías que nos van a servir para ver si un acontecimiento es un indicio o no. Los indicios se van a ir produciendo a lo largo del tiempo. Yo voy a dar ahora a uno como ejemplo, pero seguro que hay más y seguro que vosotros detectáis algunos o estaréis acertados o que, quién sabe, ¿no? Lo importante es tener claros los criterios, que voy a dar 3, y lo de la lista de indicios, ya digo, yo voy a dar una, pero esa se va a ir produciendo a lo largo de mientras que los acontecimientos se suceden, ¿no? Se van sucediendo los acontecimientos en el mundo y nosotros pues diremos este es normal, este es explicable, este es y este, porque cumple los 3 criterios, podría ser un candidato, ¿no?, a que fuera un indicio, ¿no? El acontecimiento se transformaría en indicio y ese indicio nos indicaría, como su nombre indica, que estaríamos ante el inicio del final de los tiempos, ¿vale? De los acontecimientos que observamos a nuestro alrededor serán indicios aquellos que nos indiquen que estamos en los últimos tiempos, entendiendo por tales últimos tiempos los inicios del Apocalipsis, como he dicho antes. Luego una lista de criterios que van a ser de alguna manera los guías o faros que nos guiarán en la selección de los indicios. Es posible que estas listas sean muy cortas, sobre todo, ya te digo, la de los indicios. A mí me ha salido uno, nada más. Pero bueno, no sé. Esta web está abierta completamente a las indicaciones y a las aportaciones de los que lo lean, ¿verdad? Vamos a ver. Vayamos con los criterios. En primer lugar, criterio 1. El criterio 1 es la concordancia con la Biblia. Indudablemente, el acontecimiento que seleccionemos como indicio, a ver, y hago un inciso, digo la Biblia porque estamos hablando del Apocalipsis, ¿vale? Que nadie se venga arriba. Como indicio ha de estar, estos indicios han de estar en la Biblia de alguna manera, ya que hablamos de Apocalipsis. Se han de reflejar en el Apocalipsis, aunque sea de forma tangencial. Y aquí vamos ya a poner un ejemplo práctico. Todos recordamos el pasaje del Apocalipsis donde se habla de la marca de la bestia. Nadie podrá comprar ni vender sin tener dicha marca, que se encontrará en la mano o en la frente. Esto lo podemos leer directamente con esas mismas palabras en el Apocalipsis, en la Biblia. Hasta el siglo XX no teníamos manera de saber interpretar este pasaje. Desde los años 70 del siglo XX se han lanzado al mercado unos chips que se pueden llevar bajo la piel y que sirven para tareas tan variadas como abrir puertas, desconectar alarmas o pagar en un comercio. La verdad es que no han tenido mucho éxito porque nadie quiere introducir cuerpos extraños dentro de su cuerpo para tales tareas simples que se solucionan con una tarjeta o más modernamente con un móvil. Introducirse un chip de radiofrecuencia e incrustarlo en la carne es doloroso y peligroso. Puede haber infecciones. En fin, una chorrada como un piano de cola que solo lo hace pues gente excéntrica, ¿no? Que quiera ir a la última, que bueno, por alguna razón pues quiere hacer un poco de postureo con esto. Pero claro, desde los años 70 han pasado muchos años, los tiempos cambian y salen chips ya muy minúsculos, muy pequeños. Ya no es necesario meterse una lanceta quirúrgica para implantarse el maldito chip. Ahora se pueden tatuar en la piel, ¿vale? Un chip de menos de 1 centímetro cuadrado que se adhiere a la piel en un proceso indoloro, que podría incluso quitarse con facilidad para sustituirlo
para incorporar nuevas funcionalidades o potencialidades. Bueno, esto ya es más accesible, ya habría más gente que estaría dispuesta a esto, ¿no? En principio. Y claro, esto ya es mucho más peligroso y se parece inquietantemente al relato bíblico. No es un tatuaje algo muy parecido a una marca, ¿verdad? Una marca que se llevaría en la frente o en la mano. Es lógico, son los lugares ideales para que el chip de radiofrecuencia tuviera máxima cobertura electromagnética. La cabeza, la frente, la parte más alta. O pudiera ser orientado como una antena. La mano, el brazo articulado por el codo y el hombro. ¿Y por qué no en los dos sitios? Pero sigo sin aceptar, Pulpo. ¿Por qué diablos iba yo a dejarme tatuar no sé qué en la cabeza por muy indoloro y liviano que fuera? ¿Para pagar en un restaurante? Me importa un carajo. Sigo pagando con la tarjeta o el chip NFC del móvil. ¿Por qué me iba a convertir yo en un chip NFC vivo si ya tengo uno en el móvil? Es más, ¿por qué narices no podemos seguir pagando en efectivo o con un cheque, que ya no se llevan? Todas estas cosas parece que no tienen mucha importancia, pero huelen muy, muy, muy mal. Pero bueno, volvamos al chip en la frente. Ahora sí se ha dado un salto cualitativo. Sí se ha dado una motivación profunda cuyos tentáculos se están extendiendo con fuerza para asfixiarnos. Y es que resulta que para llevar el dichoso pasaporte COVID, pues oye, que un chip tatuado es lo ideal. Te evitas liarte con el móvil, las descargas, el archivo PDF, los códigos QR. Yo lo he usado, y es verdad que es un incordio para entrar en un puñetero restaurante. Y no sirve para nada, porque los vacunados pueden contagiarse, reinfectarse, enfermar, ir a la UCI y morir. Pero este ya es un tema que reservo para otro post donde no me voy a cortar ni un pelo en decir lo que pienso y no voy a dejar títere con cabeza. Analicemos ahora mismo detenidamente la trampa para osos que nos están tendiendo y en la que estamos cayendo como moscas. El chip tatuado podría tener cierto éxito para hacer pagos o abrir puertas, etcétera, al estilo de lo que se hace hoy en día, pues con los smartwatches, por ejemplo. Pero fijaros que el pasaporte COVID se va a exigir para todo. Para todo. Y ahí está la madre del cordero. Si tienes que exhibir un pase, un documento, para ir a trabajar, comprar, ir a cenar, al gimnasio, al cine, o simplemente salir de casa, o montarte en tu coche, o cuando lo exijan las autoridades, que será muy frecuente, o mejor aún, cuando otros dispositivos electrónicos, que esta es la siguiente derivada, situados en plazas, calles y lugares públicos, vayan escaneando al ganado en que nos han convertido para detectar el dichoso pasaporte COVID. Entonces, el chip en la frente o mano, o en los dos sitios, es algo, vamos, prácticamente obligado, porque si no es que sería horroroso, no sería posible este control. Y por ahí se colará la dictadura tecnológica que están preparando para nosotros mientras que seguimos viendo series y jugando a la Play. Porque claro, después del chip tatuado con el pasaporte COVID, ahí van detrás el DNI, el permiso de conducir, el historial médico, el certificado de penales, el historial judicial, financiero, tributario, laboral, matrimonial, etc. Y esto ya sí que se parece mucho a eso que dice la Biblia, que nadie podrá comprar ni vender si no lleva la marca de la bestia. La marca ya la tenemos aquí. La bestia vendrá pronto, como pues veremos próximamente. Vamos con el segundo criterio. Universalidad de los acontecimientos, escala planetaria. Cuando queremos incorporar un acontecimiento a categoría de indicio de que podemos estar en el principio del apocalipsis, en esos últimos tiempos, ese acontecimiento debe ser, lógicamente, a escala planetaria, si no, menudo indicio, ¿no? Por ejemplo, en el Apocalipsis se dice que 2 profetas predicarán durante el reinado del Anticristo. Parece un acontecimiento pues, muy particular, ¿no? Pero es de alcance universal, es decir, en medio de la dictadura planetaria que impondrá a sangre y fuego el Anticristo, 2 profetas se las arreglarán para saltarse todas las barreras policiales y tecnológicas y predicar la segunda venida de Cristo. Bien,
pues ese tipo de genuina universalidad planetaria, lo que tenemos que buscar es lo que tenemos que buscar en los acontecimientos que van a señalizar el fin del mundo. Y nuevamente nos encontramos con el inevitable coronavirus como candidato número 1 a entrar en esta categoría inquietante. Este es el indicio del que yo os he hablado, es a mí el que me sale, ¿no? Igual hay otros, pero vamos, para mí este no tiene vuelta de hoja, ¿eh? Es probablemente el acontecimiento negativo inconfundiblemente universal. El coronavirus, quiero decir. Esta noche, por ejemplo, he oído que el dichoso virus ha llegado a una base de la Antártida, o sea, del centro de la Antártida. El lugar luego más universal no cabe. Más, yo no me explico cómo, vamos, se supone que los que van allí van todos con pruebas hechas y análisis y PCRs. ¿Cómo es posible que haya llegado allí el coronavirus? Bueno, pues ha llegado. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial recibió el calificativo de mundial, pero fue básicamente la suma de dos guerras, una europea y otra en el Pacífico. En grandes partes del mundo ni se enteraron, ¿eh? O sea, no es, por muy apocalíptico que pareciera en Europa, eso no era un indicio de los últimos tiempos. Y era la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Hay que tener cuidado, pues, con este tipo de afirmaciones, porque mañana se esfuma el virus y a mí se me queda la misma cara que un burro asomado a una tapia. Pero llevamos ya 2 años y esto no tiene pinta de parar. Ha estado a punto de pararse 2 o 3 veces, no sé si os acordáis. No, esto ya está terminado, este verano esto se va, esto se va a confundir con la gripe este invierno, vamos a tener unas navidades tranquilas. Llevamos ya 2 años y, a ver, es verdad que antes han habido otras epidemias de virus, véase por ejemplo el SIDA, para el cual recuerdo que sigue sin haber vacuna. Pero a mí no me consta que hubiera una pandemia antes de coronavirus. Sí de otros virus quizá, o bacterias, pero de coronavirus puedo estar equivocado, seguramente lo estoy, pero no me suena. En fin, no voy a entrar en detalles, pero sospecho que este acontecimiento es único en la historia y verdaderamente universal, que tiene toda la pinta de afectar a todos los habitantes de este planeta purgatorio y contra el que la humanidad tiene poca o ninguna defensa, ¿eh? O sea, recuerdo a los negacionistas que están con los 2 pies en medio de la gilipollez, es decir, el virus es real. Otra cosa es que no nos guste cómo se está gestionando y el dictadurón que están preparando a costa del virus, ¿no? Pero la enfermedad es real, es decir, te puedes infectar y te puede tocar la China y morirte. O sea, eso no tiene más vuelta de hoja. ¿Supondrá el fin de la humanidad o en su defecto de la civilización? Pues yo no lo creo. Pero yo creo que sí va a afectar muy seriamente a la humanidad. De hecho, ya lo está haciendo. Puede suponer un acontecimiento capital, un evento clave que incline el curso de la historia hacia el terreno de la inevitable venida del apocalipsis, ¿vale? Grabaros esto en la cabeza. Esta epidemia o pandemia, como está de moda ahora decirlo, puede quebrar la economía mundial, restringir el comercio entre las naciones y provocar un desempleo como no se ha visto ni se verá. O bien desaparecer en primavera y convertirse en un resfriado. No lo sabemos. Como hemos definido antes, sería un indicio, una señal, pero no una causa clara del apocalipsis, si no seríamos como Dios. A ver, para mí es un indicio muy significativo. O mucho me equivoco, que puede ser perfectamente, o esto va a desencadenar una catástrofe a cámara lenta cuyas consecuencias aún no imaginamos. Luego tenemos ahí el ejemplo claro de indicio del que os he hablado antes. A mí no me salen más, ¿eh? Si vosotros tenéis alguno, insisto, ahí está la web, hay un formulario de entrada de datos y cualquiera puede escribir o en los comentarios de iVoox o donde queráis. Vamos con el criterio número 3 y el último. Concordancia con profetas y visionarios. Esto ya es más problemático. ¿Por qué? Porque profetas y visionarios han habido, habrá y hay miles. Y cada uno diciendo cosas diferentes, la mayoría fallando estrepitosamente. Y unos pocos pues aciertan por simple estadística, nada más. Pero hay también bastantes profetas que tienen la categoría de santos y han sido aceptados por la Iglesia.
Esto no quiere decir nada en principio, ¿eh? La misma Iglesia insiste en que los fieles no están obligados a creer en las profecías de sus videntes, pero indudablemente algunos de ellos han dicho cosas muy a tener en cuenta. Bueno, como ha pasado mucho tiempo y muchas cosas, y estos videntes ya han muerto la mayoría, y aquí no ha pasado nada, de momento, pues claro, la fe en ellos se difumina, es normal, ¿eh? Es humano y al fin y al cabo Dios no va a dejar demasiadas pistas así por la buena, ¿verdad? El caso es que hay muchas profecías por ahí que insisten en determinadas cuestiones que se van repitiendo a lo largo de la historia de esas profecías. Se insiste mucho en el tema de las costumbres y entre otras las costumbres sexuales. Muchos profetas dicen que el fin de los tiempos o inicio del apocalipsis llegará cuando dichas costumbres se relajen en exceso. Yo creo que esto no es ningún indicio, ¿vale? Es decir, las costumbres sexuales han estado relajadas casi siempre. Lo que ha variado es el nivel de represión sobre ellas. Las filias que conocemos hoy, la homosexualidad, la pederastia, el travestismo, etc., han estado presentes desde hace más de 2000 años, desde siempre. La pornografía existe desde casi la misma época. Lógicamente, ahora hay más medios para expresar estas tendencias y más libertad. Bueno, más libertad en algunos sitios, en otros te puede costar la vida. No parece que este tema sea indicio de nada. Es mi opinión, ojo, puedo estar equivocado. Se insiste también desde este mundo profético que cuando se inicie el apocalipsis habrá como un despertar temible de la naturaleza. Se sucederán terremotos, volcanes, huracanes, asteroides y todo el set de catástrofes que ya nos conocemos. Esto tampoco es un indicio de nada, al menos por ahora. El cambio climático es mentira. Bueno, esto es inexacto. Es verdad, por definición, puesto que por definición el clima siempre está cambiando. Luego es mentira, ¿vale? Tal y como se está presentando. Volcanes, terremotos y huracanes, pues siempre los ha habido y los habrá. Recuerdo ahora que el fallecido Papa Juan Pablo II hizo referencia a una profecía relacionada con el supuesto tercer secreto de Fátima, en el que estaba consternado porque vio cómo desaparecían continentes enteros tragados por las aguas. Bueno, esto sí sería un indicio claro, pero podría ser una catástrofe terrible. Claro, pues menudo apocalipsis, ¿no? Y sin embargo, fijaros, no tendría por qué suponer la venida del apocalipsis, ¿eh? Pensemos que, por ejemplo, pueden desaparecer todos los continentes menos uno, por ejemplo, América del Sur, y continuar allí la historia de la humanidad. Sería un evento demoledor, pero no apocalíptico, ¿vale? Todo esto es muy resbaladizo y complicado de analizar. Por eso nunca me ha gustado argumentar con catástrofes planetarias, que están muy bien para las películas, pero nada más. Del tema catástrofes poco o nada podemos extraer. Cuando mencioné al difunto Papa Juan Pablo II, alguien podría pensar que un buen criterio para determinar si un acontecimiento es indicio del apocalipsis, pues podría ser el argumento de autoridad, ¿vale? Es algo que se ha empleado a lo largo de la historia. Es decir, si alguien dice algo o profetiza algo y es una autoridad reconocida, un personaje público, respetado, bueno, pues se le podría conceder un crédito extra por este hecho, ¿no? Esto es algo que ha sido muy habitual. Al fin y al cabo, el mismo Bill Gates acaba de pronosticar más pandemias. El tío pandemias. Ha dicho que esta terminará, ignoro en base a qué, pero que este mismo año vendrán otras pandemias. También desconozco por completo en qué se basa, ya nos lo dirá él, ¿no? Igual es que sabe algo y no nos lo quiere decir. Cuidado con esto, porque en esta era en la que todo el mundo habla e Internet reproduce y amplifica todos los discursos, donde cada uno tiene su canal electrónico para expresar lo que piensa, hay que estar muy atentos a lo que dicen determinados personajes. La información privilegiada, la información en general, circula mucho y se usa con sabiduría y medida, escogiendo el momento oportuno para que el hachazo tenga más efecto. Es un principio de autoridad bastardo, lo sé, pero yo no perdería de vista a este tipejo sin estudios, que en principio era empresario de no sé qué de ordenadores y ahora resulta que es como Dios y lo sabe todo. En cualquier caso, el principio de autoridad no me vale como criterio. Juan Pablo II vio lo que vio y oyó lo que oyó, o lo que le dijeron, y eso no tiene más recorrido. Es posible, sobre todo después de los años que han pasado, es posible, probable incluso, que muchos santos, profetas y videntes fueran confundidos
con determinadas ideas que han calado mucho en el mundillo profético, pero que no tienen ninguna sustentación, como por ejemplo la historia muy difundida en los últimos 20 años sobre el aviso, el milagro y el castigo. Es algo perteneciente a la mitología cristiana contemporánea. Según esta historia, los poderes divinos, los poderes del cielo, darían un aviso a la humanidad para su conversión, ¿vale? Ese aviso se reforzaría con un milagro que podría verse en determinadas zonas del planeta. Ojo, no en todo el planeta. Y de no cambiar de rumbo esta humanidad doliente, pues se vería abocada a un castigo tipo diluvio universal o similar. La verdad es que siempre he sido escéptico en este tema. Lo han dicho, es verdad, las niñas de Garabandal y el Padre Pío, y aparecen otras profecías, y eso es lo que me desconcierta, pero en sí mismo el planteamiento es un poco pueril. Vamos a ver, seamos prácticos, analicemos el tema con detenimiento, porque una vez que se analiza, esto no se sostiene. En la Tierra vivimos 8.000 millones de personas, ¿vale? Hay 200 países, cada uno de su padre y de su madre, miles de lenguas, culturas, civilizaciones y religiones, miles. A la gente del orbe cristiano, bueno, pues el tema del aviso, milagro y castigo, pues le suena familiar, está en su cultura, tiene sentido, para nosotros eso tiene sentido, porque hemos sido educados en una cultura cristiana y bueno, pues avisos, pecado, milagro, castigo, todo eso nos suena. El Padre que nos va a castigar, etcétera, eso tiene sentido para nosotros. Pero para un budista, un asiático, un hinduista, un chino que sea confucionista o negros o indios de tribus salvajes que practican el chamanismo y la hechicería, que adoran a la fuerza de la naturaleza, que desconocen por completo la idea de un Dios monoteísta, pues no es que sea importante o no, es que no lo comprenden, es que no lo entienden, cae fuera de sus coordenadas ontológicas. Para ellos es como si les hablaras en suajili. O sea, pretender extender el asunto del aviso a todo el orbe suena a ocurrencia infantil, y aunque fuera verdad, supongamos que cada hombre, como se dice, viera el presunto estado horrible de su alma con el objeto de que se arrepienta. ¿Qué haría la mayoría? Dirían, bueno, ¿y qué quieres que le haga? Si no puedo hacer más de lo que hago. El mundo, mi trabajo, mi vida, me obliga a seguir determinadas sendas que no puedo salirme de ellas. Se encogerían de hombros una inmensa mayoría y continuarían sus vidas. Otros no, muchos se convertirían, otros pensarían que es una epifanía, un suceso paranormal. O sea, con 8.000 millones de habitantes y miles de culturas y religiones, aquello, vamos, no hace falta ir a Salamanca para saber cómo acabaría. Pero además, voy todavía más allá. ¿Qué hay, por ejemplo, de niños enfermos, disminuidos psíquicos, que son excepciones? Estamos ya haciendo excepciones, dementes, ancianos, etcétera. ¿Qué hay, por ejemplo, de las personas que han soportado una carga atroz de sufrimientos en este planeta purgatorio? Que no son uno ni dos, son muchos. ¿Qué pecado? Dirían. Ah, pues muy bien, pues vaya lo uno por lo otro. En fin, y ya para concluir. Este es un tema muy complejo y muy difícil de analizar. Y ya para terminar, quiero que estos 3 criterios que he dado puedan servir de guía para saber si en un momento dado un acontecimiento que observamos es indicio del principio del apocalipsis. Creo que, como resumen, el tema del coronavirus para mí sí es un indicio claro de que algo puede estar pasando, aunque insisto, esto en 15 días se termina aquí y aquí no hemos dicho nada. Pero así llevamos 2 años. Bueno, a ver qué pasa. Decir también que las costumbres sexuales, cambios climáticos, etcétera, para mí no son indicio de nada, salvo que sea algo de carácter extraordinario y cumpla con los 3 criterios dados.